Te perdí, Nancy. Ajá. Qué detalle. Bueno, nada, fue buen día para todos, muy contenta de estar presente, de poderles contar la experiencia en estos temas y principalmente ya ahora siendo parte de la universidad. Bueno, la oportunidad, la charla de hoy la dividimos en la idea de pensar un poco por qué es importante hacer vigilancia e inteligencia. Vamos a ver que estos dos nombres tienen muchos apellidos y cada apellido tendrá que ver cómo nosotros lo vamos a implementar. Básicamente, cómo se aplican estos conceptos desde el ámbito empresarial, desde el ámbito del emprendedorismo, del ámbito universitario, gubernamental. Es decir, por suerte es una disciplina transversal en todos los ámbitos que debe ser readaptada en cada caso. Y básicamente vamos a ver algunos tips para ver cómo se empieza a hacer la vigilancia y la inteligencia. Siempre considerando que la idea con estos cursos no es un poco lo teórico, sino ir a lo práctico, ir a, bueno, cómo yo podría implementar en mi día a día, en mi modo de comportamiento, estas disciplinas. Así que, si les parece, compartimos la presentación y empezamos. Básicamente, tanto la vigilancia como la inteligencia tiene que ver con lo que conocemos como herramientas de gestión de la innovación. Hay muchas otras herramientas. Estas herramientas lo que hacen es traernos información confiable, de calidad, segura, para la toma de decisiones. Yo no sé si ustedes estarán escuchando un sonido que yo escucho de la obra de al lado, espero que no tanto como yo, si no de tener que cerrar, aguarden un momento la ventana de alguna forma, porque se les ocurrió justo ahora abrir la obra. No, Nancy, estás muteada. Entonces, como les decía, la presentación se estructuró de esta forma, medida también para que ustedes, aquellos que no conozcan estas disciplinas, las puedan empezar a utilizar. Siguiente. Yo no, ¿la pueden pasar? ¿Se puede? Ahí estamos. Bueno, esto es lo que decíamos recién, básicamente la vigilancia y la inteligencia son herramientas de gestión de la innovación, parten de generar insumos de calidad, confiables y seguros para diferentes tomas de decisiones. No importa el ámbito de aplicación, no las queramos utilizar, pero sí lo importante es aprender a utilizarla a partir del uso de ciertas herramientas TIC, que algunas conocemos, que podemos llegar a utilizar, sobre todo en las universidades, como en el ámbito, en lo que tiene que ver con la producción científica, académica, pero otras son un poco menos conocidas, todo lo que tiene que ver con la inteligencia de mercados, todo lo que tiene que ver con buscar proyectos de investigación y desarrollo en grandes bases estructuradas, y sobre todo el mundo de la información tecnológica, donde muchas veces creemos conocer a las patentes, a los modelos de utilidad de las marcas, y cuando empezamos a buscar nos damos cuenta que no son herramientas que usamos diariamente. Siguiente. La intención con ello es tener en cuenta un poco, pensar e imaginar el futuro. Y yo cuando hablo de futuro, hablo de un futuro corto plazo, es decir, mañana es futuro. Y para ello tenemos que estar preparados, sobre todo desde el ámbito universitario. Hoy por hoy tenemos que pensar en que tenemos que generar capacidades en los alumnos, en los docentes, en los investigadores, para poder afrontar los retos y los cambios que vamos atravesando. Obviamente, aprovechar todo lo que ya se hace, que es mucho, y seguir incorporando nuevas disciplinas, como podría ser esta, como podría ser la prospectiva, la gestión del conocimiento, etc. Siguiente. Lo que sí hice en estas 3 filminas, lo que me interesó es recolectar preguntas que comúnmente se hace la universidad, la empresa, un emprendedor, un organismo público, y que esas preguntas tienen que tener cierta respuesta, y ver de dónde sacamos esas respuestas. En el caso de la universidad, muchas veces lo que se plantea es
si tiene proyectos de investigación y desarrollo, si tiene algún tipo de financiamiento en actividades de CTI, de Ciencia, Tecnología e Innovación, conocer temáticas emergentes, porque también hay que estar preparando alumnos para un futuro en el cual empiezan a aparecer temas como la industria 4.0, la inteligencia artificial aplicada a salud, la Internet de las cosas, tecnologías de punta o emergentes que empiezan a aparecer fuertemente en las diferentes disciplinas. Conocer más los grupos de investigación, no solo a nivel interno, sino también externo, para hacer alianzas estratégicas. Y básicamente también empezar a ver ciertas demandas en temas de carreras, de grado y de posgrado. Siguiente. En el caso de las empresas también hay ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo evoluciona el entorno tecnológico? ¿Cuál es la estructura de un determinado mercado? ¿Qué hace nuestra competencia? ¿Cómo trabaja o cómo se desarrolla los clientes actuales y potenciales? A nosotros vamos a ofrecerles productos y servicios. Es decir, son otro tipo de preguntas, pero que también requieren ciertas respuestas. En el caso de los emprendedores, y felicidades a todos los emprendedores en su día, también hay que hacerse preguntas. Ayer justamente estaba dando un curso y había un grupo de una incubadora en la que me planteaban en que ellos no encontraban una solución a uno de los problemas, que es ante un emprendedor que ya viene con su emprendimiento, que ya invirtió dinero en ese emprendimiento, cómo poder ayudarlo desde la vigilancia y la inteligencia. Y yo lo que decía es que pasa, y me ha pasado inclusive en participar en club de emprendedores, en donde el emprendedor ya viene con su proyecto casi en marcha, y vos le tenés que decir, pero buscaste una patente, te fijaste si hay algún grupo de investigación que viene desarrollando el tema, te fijaste si estás infringiendo algún documento de patentes, si hay información a nivel internacional, y un emprendedor lo primero que te dice es, no, la verdad que no busqué, o te dice, busqué en Google, y con eso creen que toda la muestra de información que ellos necesitan alcanza, o inclusive a veces ni llegan a buscar el mercado para ver si hay una oportunidad de negocio. Entonces también surgen preguntas, y yo lo que digo es, desde las incubadoras, desde los grupos de emprendedores, como bien la universidad también tiene, bueno, pensar en cómo podríamos ayudar a esos emprendedores en una etapa previa, en ese estado del arte o estado del conocimiento que la vigilancia y la inteligencia puede colaborar. Porque los emprendedores también tienen preguntas. Siguiente, por ejemplo, ¿dónde invertir y emprender? ¿Cuál sería el perfil de un emprendedor líder? ¿A quién se puede acudir ante asesoramiento en cuanto a esto de hacer ese estado de conocimiento, conocer más el cliente, etcétera, etcétera? También tienen dudas como la universidad, como las empresas y como los entes gubernamentales. Siguiente, no crean que los entes gubernamentales a veces nos hacen preguntas, por ejemplo, ¿dónde invertir dinero? ¿En qué proyecto? ¿Dónde conseguir más líneas o instrumentos de financiamiento? ¿Qué líneas de investigación o qué líneas o áreas estratégicas empezar a desarrollar? Después de 15 años, después de 22 años, dentro de lo que es la ciencia y la tecnología, les puedo decir que dudas hay muchas y muchas veces no se cuenta con información de calidad. Me han escuchado varias veces decir que me ha sorprendido, que a lo largo de mi historia en la ciencia me ha pasado de tener jefes que tomaban decisión que iban a ser aplicadas a la sociedad sin información previa. De acuerdo a cómo se levantaban, eran las decisiones que tomaban. Y así también era el impacto o los indicadores que eso provocaba. Por suerte, en los últimos, les diría, 10 años, se ha cambiado esto y ya un ministro te pide información previa antes de tomar una decisión de generar una nueva línea de investigación o de poder invertir en algún tipo de proyectos o ayudar en otros ministerios. Entonces, esto ha sido un poquito un cambio importante. Ahora bien, siguiente. Lo más importante, seas una universidad, seas un emprendedor, una empresa, un ente gubernamental, es que debemos estar alerta. Y este año lo marca claramente. El estar alerta permite contraatacar rápidamente los cambios. Seguramente si muchas empresas o en universidades o emprendedores estuviéramos preparados a que nos iba a venir una pandemia, la situación hubiera sido otra. Pero también se fueron aprovechando dentro de esta crisis, por ejemplo, nuevas oportunidades. Han aparecido oportunidades, nichos de mercado, y de a poco
hubo que solucionar ciertas crisis en diferentes sectores a partir de buscar información, de estar viendo qué hay, etcétera. Sin duda es el año récord en cuanto a investigación. Muchas veces cuando uno habla con investigadores, inclusive en este año, nos planteaban que es la primera vez que sienten que tuvieron que ayudar en tiempo récord a buscar nuevos proyectos, nuevos productos, sin esperarlos, en pocos meses hacer una investigación y poder salir a competir y publicarse en revistas científicas, lo que culturalmente para los investigadores no es tan así. Porque toman su tiempo y porque tiene todo un proceso la investigación que se necesita. Este año se rompió con todos esos cánones que antes trabajábamos. Estar alerta a las novedades del entorno. Y cuando hablamos del entorno, yo a veces digo que no solo conocer lo que está pasando en el mundo y ver si toda esa tecnología o todas esas líneas de investigación se pueden aplicar o adaptar a la Argentina, sino también el entorno más cercano, lo regional, lo local, que muchas veces esto de empezar a hablar de vinculación y transferencia tiene que ver con esto, de conocer los actores que el entorno nos provee. Y básicamente mejorar la gestión del riesgo a la hora de tomar decisiones. Si contamos con información de calidad, segura y confiable, tengan seguro que las tomas de decisiones van a tener cierto impacto y van a poder marcar un antes y un después ante esa decisión. Pero para ello hay que contemplar dónde buscar esa información. Siguiente. Y yo lo que siempre planteo es que primero, antes de salir a buscar información, hay que hacerse preguntas como ¿qué quiero saber? ¿Qué quiero estar enterado? Y vamos a ver más tarde un ejercicio que yo les aconsejo hacer, que cuando se pongan a buscar información, lo primero que uno hace es poner las manos en la computadora, pone una palabra general, quiero saber sobre la nanotecnología, como si el concepto fuera 10 resultados. Y aparte, eso no hace foco a por ahí la necesidad de información que yo tengo. Entonces, primero lo que tendríamos que ver cada uno de nosotros, qué es lo que nos interesa buscar. Luego, ¿dónde buscar la información? Y acá hay una confusión que siempre aparece. Yo no digo que solamente vamos a buscar en Google, al contrario, los que me conocen saben que yo a Google lo evito muchas veces, y lo que digo es, bueno, si vamos a usar Google, tratemos de reforzarlo con herramientas de calidad. Herramientas como metabuscadores, multibuscadores, agentes inteligentes, las grandes bases de datos, de proyectos, de patentes, de publicaciones. Es decir, Google no alcanza por la situación que hoy estamos de buscar ese tipo de información, sobre todo con el tema de la calidad de información. Pero sí, cuando uno desea aplicar estas metodologías, tiene que tener en cuenta que no es buscar por buscar y no es analizar simplemente, sino es hacer todo un proceso, es decir, tener ciertos pasos o pautas para que la información que vaya a requerir y que vaya a usar como insumos sea de calidad, tenga valor agregado. Y después veremos básicamente cómo mostrar esos resultados a través de la cartera de productos que la vigilancia y la inteligencia nos provee, y básicamente siempre pensar quién va a ser el cliente final. Y cliente lo pongo en comillas, básicamente en el sentido de que uno tiene que considerar que un cliente puede ser tu jefe, puede ser vos misma. En el caso de una tesis de grado o posgrado, uno también utiliza la vigilancia y la inteligencia para crear ese estado del arte. Pero también ante un proyecto, ante una investigación, siempre hay un cliente final que recibe esa información recolectada, buscada, analizada, para tomar decisiones. Siguiente. Ahora, antes de salir a buscar información, hay que considerar que los que hacemos vigilancia e inteligencia siempre hablamos de una enfermedad que es la infoxicación, que es una palabra muy atractiva, pero tengan en cuenta que tiene que ver con la saturación y el ruido de información que comúnmente tenemos. En todo Internet, recuerden que solo el 20% lo ocupa Google, el resto, el 80%, es donde está el valor agregado, y en todo Internet tenemos aproximadamente 2 millones de artículos, 60.000 revistas técnicas, 1 millón de patentes por año, 7 millones de páginas nuevas por día. Es decir, un volumen de información que ninguno de nosotros tiene tiempo para poder abordar. Y ante eso, a los últimos años se agregan las redes sociales, que como bien les muestro acá, no son solo 5 redes sociales, las 5 redes sociales más masivas, sino que podemos encontrarnos más de 350 redes sociales en el mundo,
que vinculan investigadores con planes de negocio, emprendedores con empresas, etcétera, etcétera. Ante esta enfermedad es que hace más de 25 años en el mundo, en 3 países emblemáticos, se le empieza a buscar una solución a esta infoxicación. Siguiente. Y es ahí que la infoxicación empieza a tener una dosis, que es lo que se conoce como la vigilancia y la inteligencia. Tanto en Japón, en España como en Francia, le empiezan a buscar una nueva disciplina o herramienta para poder solucionar este tema que es bastante complejo. Ahora bien, nosotros acá vamos a hablar de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica, pero siempre basándonos en que estas herramientas, como les dije, nos permiten buscar información estratégica, confiable, precisa y de calidad para la toma de decisiones. Siguiente. Ahora, ¿cómo sobrevivimos a este exceso de información? Lo vamos a hacer a través de estas herramientas claves del proceso de la innovación, que se pueden llamar, si a alguno no le gusta el concepto de vigilancia o inteligencia, exploración, monitoreo, visualización, análisis, escaneado, etcétera, etcétera. Yo acá les puse una definición que me parece que ayuda un poco también a entender el concepto de vigilancia e inteligencia. Sepan que hay un mentor para los que hacemos estas disciplinas, que es Pérez Corsa, es un español de la Universidad de Cataluña, que es el que trajo a América Latina estos conceptos. 2 de sus discípulos, Pablo y Vicente, decían que básicamente tanto la vigilancia como la inteligencia, lo más importante es que es un esfuerzo sistematizado y organizado. Es decir, no buscar por buscar, sino hacerlo a través de diferentes fases. Buscar información del entorno económico, tecnológico, social o comercial, conocer las oportunidades y amenazas que vamos encontrando y básicamente poder tomar decisiones bajando los riesgos y anticipándose a los cambios. Esta definición engloba un poco lo que la vigilancia y la inteligencia nos quiere transmitir. Siguiente. Pero hay que considerar que esta vigilancia e inteligencia también tiene ciertos beneficios. Por ejemplo, nos ayudan a comprar o licenciar una patente interesante, conocer ciertos líderes en alguna línea de investigación, en alguna tecnología emergente en cuanto a universidades, empresas, invertir en investigar sobre lo que ya está inventado, pasa de que ahí siempre se pierde recursos. Yo siempre planteo que muchas veces estaría bueno, también como docente, no solo de la universidad, sino también de otra universidad, plantear un poco de que, bueno, si vamos a investigar, tratemos de investigar temas también que estén en punta, no solo temas de interés para el investigador, sino también ayudarlo, acompañarlo, para que investigue sobre temas que muchas veces se dejan de lado o no se están invirtiendo recursos en esos temas. O encontrar oportunidades de diversificación, detectar tecnologías emergentes o tendencias, vigilar a los competidores, no desde la mirada del espionaje, sino de poder detectar aquellas partners, socios estratégicos en un proyecto, en una investigación, etcétera. Y básicamente lo que la vigilancia y la inteligencia nos permite es descubrir la novedad, descubrir las nuevas tecnologías, los nuevos procesos, los nuevos materiales, los nuevos métodos, nuevos dispositivos, productos o mercados que uno cuando está buscando información los necesita tener. Siguiente. Ahora bien, cuando hablamos de vigilancia e inteligencia, como les dije, hay muchos apellidos y muchos nombres, simplemente quédense con esta idea. Hoy por hoy se empieza a hablar de un producto, de un tema macro que tiene que ver con la vigilancia estratégica y la inteligencia estratégica. La vigilancia forma parte de la inteligencia, es la primera fase, la fase de recolección, de búsqueda de información, donde vamos a utilizar ciertas herramientas TIC que la vigilancia y la inteligencia utilizan. Esa vigilancia estratégica se divide en 4 fases. Lo que tiene que ver con la vigilancia comercial es el monitoreo de los clientes, monitorear al proveedor, al mercado, etc. La vigilancia tecnológica, que tiene que ver con el monitorear la información tecnológica desde las patentes, desde los modelos de utilidad, las marcas, etc., que es una de las más explotadas, les diría. Luego está la vigilancia del entorno, que es poder monitorear o escanear todo lo que tiene que ver con la producción científica y académica,
que muchas universidades ya hacen, pero incorporarle el medio ambiente, incorporar las políticas de Estado, las normativas, las noticias de medios, etc. Y por último, la vigilancia competitiva, que tiene que ver con el analizar, el monitorear, si quieren, a la competencia para ver el grado que uno se encuentra en cuanto a la famosa matrifoda entre nuestras debilidades, nuestras fortalezas y ver cómo trabajar en conjunto. Todas esas fases son las que vamos a ir atravesando a medida de que vayamos realizando la vigilancia y ello, como les dije, integran a lo que es la inteligencia, donde ya entra el proceso de análisis. Un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. Ahora bien, ¿todo eso para qué se hace? Para generar insumos, no solo para la toma de decisiones, sino también para la prospectiva. Por ejemplo, nosotros trabajamos en paralelo con la prospectiva generando los estados del arte o estados del conocimiento para escenarios futuros, para variables, estrategias, ayudando a los planes estratégicos, es decir, antes de planificar visión, misión y objetivo, contar con información previa y básicamente apoyar a la I+D+I, que es, les diría, el eje conductor de todo esto, en donde poderlos ayudar en las diferentes fases ayudaría también a tener decisiones con mejor valor agregado. Siguiente. Básicamente, en resumen, si a ustedes les sirve, nosotros lo que hacemos cuando hacemos vigilancia de inteligencia es nos paramos en el hoy y vamos a mirar para atrás, es decir, 3, 5 o 10 años para atrás y vamos a recolectar todo lo que otro produjo, es decir, todo lo que hay en cuanto a producción científica, todo lo que hay en cuanto a información tecnológica, información de mercado, normativas, etc. Todo eso lo traemos al hoy, lo analizamos, cualitativo, para luego poder proyectar qué va a estar sucediendo en una determinada tecnología, con un determinado sector estratégico o área, o línea de investigación, y a partir de ahí tomar diferentes caminos o escenarios posibles. Siguiente. Pero para todo eso no es tan sencillo como yo lo cuento. Necesitamos aprender ciertas características, ciertos pasos que vamos a tener que realizar. Sí, lo que me voy a tomar unos minutos ¿por qué vuelvo al tema de la historia? Porque a mí me parece que antes de empezar a ver cómo hacer vigilancia de inteligencia, hay que considerar que todo esto no surge de la nada, sino que tiene un porqué. Y a mí me gusta esto de contarles por qué surge la vigilancia y la inteligencia como una necesidad a nivel mundial, y luego en nuestros países empieza a ser de una incipiencia que existía y que estas herramientas no se usaban, a hoy una necesidad. Como les dije, hay 3 países emblemáticos, Japón, España y Francia. Japón la tomó desde la perspectiva del ámbito empresarial, es decir, las grandes empresas se construye dentro de su organigrama un área de vigilancia e inteligencia que es el área previa a todo el proceso de producción y comercialización de un producto o de un servicio. Esta área determina si hay patentes, si hay grupos de investigación, si hay algún mercado potencial, etcétera, etcétera. El gobierno, inclusive, apoya con incentivos y financiamiento a estas organizaciones que dentro de su organigrama tienen áreas constituidas. Luego, en el caso de Francia, hay una empresa emblemática, como es la empresa L'Oréal, que es una empresa que tiene una de las áreas más grandes de vigilancia e inteligencia, que ante cualquier producto o servicio, ellos hacen su primer paso para luego producción y comercialización seguir los pasos que ya conocemos. Pero Francia se independizó un poco de la idea de hacerlo solo en el ámbito empresarial y se empezó a hacer a partir de centros de ciencia y tecnología. Un centro conocido es el CNRS, un centro que está en Francia, en donde ellos realizan la vigilancia y la inteligencia en apoyo a las investigaciones. Es decir, antes que un investigador comience con su tarea, que es la que ya conoce, lo que hace esta área es los apoya. Los apoya haciendo un estado del conocimiento en cuanto a si hay recursos humanos, económicos, si hay que hacer alguna alianza con otra institución, si esas líneas de investigación vale la pena invertir o no, etcétera, etcétera. Y en el caso de España, sí hay empresas, hay también parques tecnológicos o científicos, parques reconocidos como Tecnalia,
que es un mundo que tiene un área muy grande de vigilancia e inteligencia, pero España lo apuntó básicamente hacia la universidad. Aplicar vigilancia e inteligencia en forma endógena y exógena. De endógena, que la vigilancia apoye a la capacitación o formación de alumnos en sus tesis de grado y posgrado, que no sean tesis simplemente para probar, sino que tengan un futuro a hacer un emprendimiento, hacer un plan de negocios, etcétera, una startup. Después también apoyar a los docentes en los procesos de capacitación y en los investigadores apoyarlos desde los diferentes grupos de investigación. Y en forma exógena desde la vinculación y transferencia de conocimiento. Ahora, del otro lado del Atlántico, Estados Unidos es muy fuerte en todo lo que ustedes lo deben conocer bien, en todo lo que tiene que ver con la producción científica, las grandes bases de datos que nosotros utilizamos para buscar producción científica está hecha muchas veces por el país de Estados Unidos, por grandes referentes. Pero ¿qué pasa en América Latina? En América Latina la vigilancia y la inteligencia aparece hace 15 años aproximadamente. En Brasil, desde la mirada del emprendedorismo. En Colombia, desde las consultoras privadas y algunas universidades que empiezan a aplicarlo. México, desde las grandes universidades como la Universidad de Guadalajara o la UAM, que tienen referentes en esta temática. Cuba, que sin esperarlo empieza a hacer vigilancia en el año 73, aplicado a la biotecnología, y Chile teniendo un spin-off de la Universidad de Cataluña, que es donde sale el referente de la vigilancia y la inteligencia. En el caso de Argentina, les diría que hace 10 años, por fin, el país decide traer estas disciplinas a través de la generación de un programa nacional, que por suerte me tocó la oportunidad de ser la co-creadora, con la idea de que todo eso que habíamos aprendido afuera se pudiera aplicar en Argentina, pero desde una política de ciencia y tecnología. El Ministerio en ese momento toma la decisión de implementar una política a nivel nacional para apoyar a universidades, a empresas y a otros gobiernos o municipios en aplicar vigilancia e inteligencia. Es ahí que empiezan a aparecer, varios proyectos, no voy a ahondar en esto, pero sí muchos de ustedes la deben conocer, varios proyectos con el tema de la federalización del conocimiento de vigilancia e inteligencia. En el caso de Entre Ríos, justamente en ese momento cuando yo conozco a Pedro, en donde surge un proyecto de generar lo que se conoce como antena territorial u observatorio. En ese momento la UNER formaba parte de un consorcio junto al INTI, a la Secretaría de Ciencia, de la provincia, etcétera, y empezó su primer paso, digamos, en acercarse a la universidad a lo que es la vigilancia y la inteligencia. Hoy por hoy, desde la estructura de la Secretaría de Ciencia y Técnica, obviamente se proyecta tener un programa, yo le puse laboratorio, pero en realidad hacer actividades de vigilancia e inteligencia para colaborar o ayudar a todas las facultades y de esta manera que estas nuevas disciplinas se puedan aplicar a nivel universidad y podamos ser un referente para que estas disciplinas ayuden desde los grupos de investigación, a los institutos, a los alumnos, que podamos traer información inclusive de otros referentes, etc. Siguiente. Ahora bien, vamos a ver cómo se hace vigilancia, porque todo es muy lindo, pero si uno no explica cómo se hace, es complejo tenerlo en cuenta. Siguiente. Básicamente tienen que saber que lo que vamos a explicar se basa en un respaldo normativo. Justamente el otro día tuvimos una reunión con el INTI en el cual se hablaba del tema de las normas, de la certificación, de la acreditación, etcétera. Y bueno, y una de las normas que por suerte Argentina decide generar que se lanzó en el año 2018, es la primera norma que certifica a nivel nacional, a través de IRAM, todas las actividades de vigilancia e inteligencia. Desde una empresa, un ente gubernamental, y por primera vez una norma que certifica a las universidades en poder hacer estas disciplinas. Tengan en cuenta que hay una norma madre, que es la norma española, que ya tiene 3 versiones, la última la del 2018, donde cuenta todo el funcionamiento, sirve como guía
para hacer vigilancia e inteligencia. En el caso de Argentina, la norma nuestra se basa en la norma española, pero hay diferentes normas en temas de Francia u otros países de Latinoamérica que la usan de guía, porque no es una norma certificable. En este caso sí. Siguiente. No les voy a contar la norma, pero sí les hago un resumen de este modelo de funcionamiento. Primera parte es planificar. Como todo proyecto, ante una búsqueda de información, lo que hay que hacer es primero identificar la necesidad de información. Y la necesidad de información, aunque parezca simple, yo muchas veces se las hago hacer varias veces. ¿Por qué? Porque es definir el objeto de búsqueda, el objeto a vigilar. No es lo mismo buscar, no sé, nanotecnología que nanomateriales. Son dos cosas dentro del mismo sector o de la misma área, son dos cosas diferentes. Y el foco estaría puesto en forma diferente. Entonces hay que tratar de ir viendo cuál es mi necesidad de información. Una vez definida esa necesidad de información, y ahora vamos a ver varios ejemplos, definir qué fuente de información me va a proveer de resultados de calidad, confiables y seguros. La parte académica, la parte tecnológica, la parte de mercado, la parte de normativa, etc. Y qué herramientas vamos a usar de todas las que la vigilancia nos provee. Hoy vamos a ver rápidamente algunas para que ustedes se queden con una idea de qué herramientas podríamos llegar a utilizar para aplicarlas. Luego viene la etapa más fuerte, que es la etapa de búsqueda y recolección. Es la etapa que necesitamos utilizar las herramientas a través de ciertos tips que ahora a continuación les voy a contar. Y luego viene la etapa de análisis, donde muchas veces necesitamos grupos de expertos, porque no solamente se trabaja con los que hacen vigilancia e inteligencia, sino que se necesita aquellos expertos que conozcan el sector, el área estratégica, etc. Y todo este proceso se hace para la toma de decisión. Siguiente. Ahora bien, primero hay que determinar que las fuentes de información son muchas, nunca nos podemos quedar con una sola fuente de información, porque si no, no estaríamos viendo el contexto o el entorno. Tenemos que aprender a buscar información tecnológica, sacarle valor agregado a todo lo que hay en cuanto a documentos de patentes, sacarle provecho a la información científica y académica, que por suerte en el ámbito universitario esto se conoce y mucho más. En los proyectos, sacarle jugo a los proyectos de investigación y desarrollo, al mercado, a las noticias de medios, normativas, etc. Y conocer un poco qué hay sobre esto en cuanto al tema de interés que nosotros vayamos a apuntar. Siguiente. ¿Para qué todo esto? Como les dije, a partir de ahí vamos a poder sacar insumos para tomar decisiones. Lo que hace la vigilancia y la inteligencia es esos insumos me los provee para tomar decisiones que a veces no son tan positivas. Pueden ser generar o abandonar un proyecto o una investigación porque se están perdiendo recursos, porque no está llegando al objetivo planteado, formular nuevas iniciativas, generar insumos para un escenario futuro, contratar expertos del entorno o del exterior, hacer nuevas alianzas estratégicas. Inclusive me ha tocado colaborar con una de las universidades del país en generar nuevas carreras de grado y de posgrado a partir de las demandas de los alumnos. Sin duda recuerden, que me olvidé de decirlo, pero uno de los creadores del Programa Nacional Vintec es el doctor Antonio Arciénaga, un salteño muy reconocido, quien también a partir de estos estudios genera por primera vez la idea de la carrera de gestores tecnológicos y de innovación, que muchos de los que están presentes son, incluida, y que empieza a surgir desde ahí, desde una necesidad que había para generar diferentes gestores. Siguiente, es decir, la toma de decisiones es muy variada y podríamos estar horas hablando de esto, pero lo importante es contener información. Y para hacer la conclusión de esto y ver algunos tips que me gustaría para que ustedes den su primer paso en la vigilancia y la inteligencia, como emprendedores, como investigadores, o en donde ustedes se desempeñen, esta frase me acompaña siempre, y muchos de los que están presentes se ríen porque yo siempre la repito, pero me parece que quiere decir lo que a mí me gusta transmitir con la vigilancia. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. La vigilancia y la inteligencia ya ha demostrado a nivel mundial y a nivel nacional que haber participado en estos procesos de decisión ha ayudado a hacer un cambio. Entonces hay que seguir utilizándola. Falta mucho por hacer,
pero sí reconozco que todo lo que se vino haciendo ayudó a hacer un cambio a nivel territorial, a nivel social también, porque las tecnologías no son solo para los tecnólogos, sino que muchas de las carreras que nosotros somos empiezan a ser transversales al hablar de esos temas, y que estas disciplinas o estas herramientas de gestión sean un modo de comportamiento. Como googleemos, vigilemos a través de las herramientas que a continuación les voy a contar rápidamente, para que ustedes las empiecen a usar, a jugar, que esa es la idea. Siguiente. Siempre basándose en escenarios de cambio, donde, como bien les decía, las tecnologías emergentes y de futuro empiezan a atravesar las diferentes carreras y hay que estar alerta de cómo utilizarlas, cómo implementarlas, etc. Vamos a los primeros tips, algunos consejos que yo les diría para empezar a hacer vigilancia e inteligencia. Siguiente. Siguiente. Por ejemplo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo que vamos a buscar es novedad. Es las nuevas tecnologías emergentes, las tecnologías de futuro, sectores productivos, nuevos métodos, nuevas metodologías, nuevos materiales, nuevos procesos, hacer análisis competitivo, es decir, todo lo nuevo. ¿Por qué? Porque lo obsoleto la vigilancia no la va a recolectar. Si ya lo conocemos, ¿para qué lo queremos saber? Acá vamos a ver todo lo nuevo que hay a nivel mundial, a nivel regional, a nivel local, para luego ver si se puede adaptar a lo que nosotros vivimos en nuestro país o en el trabajo que nos desempeñemos. El primer paso que yo les diría a todos que hacer, siguiente, es definir bien el objeto de búsqueda, definir cuál va a ser el tema a vigilar. Y sea un emprendedor, lo va a tener más que claro, sea un investigador también, pero definir ese objeto de búsqueda nos va a marcar un antes y un después. Posteriormente vamos a buscar lo que se conoce como palabras claves. Estas palabras claves nos van a abrir un sinfín de posibilidades para la búsqueda de esa información. Y después vamos a llegar a la instancia de armar ecuaciones para hacer búsquedas simples o más avanzadas. Siguiente. En cuanto al objeto de búsqueda, podríamos generar cualquier objeto de búsqueda. Yo acá les puse algunos ejemplos de lo que vengo trabajando, pero en realidad podríamos hacer un informe sobre avances científico-tecnológicos de los vehículos eléctricos, ver cómo trabajan, sus características, etc. Hacer, por ejemplo, me interesaría saber sobre la ciberdefensa, o conocer los desafíos de la inteligencia artificial aplicado al ámbito de la salud, en cuanto a telemedicina, historias clínicas digitales, etc. O hacer innovaciones, como les dije, entre la telemedicina a nivel mundial, o conocer el mercado de los alimentos funcionales, que hoy son un tema tan fuerte en el mundo de los alimentos, conocer la impresión 3D aplicada al mundo de alimentos, no solo al tema de salud, etcétera, etcétera. Es decir, uno podría marcar un montón de objetos de búsqueda que a partir de ahí vamos a poder determinar cómo empezar los primeros pasos. Una vez definido el objeto de búsqueda, que cada uno seguramente, si yo les hago una pregunta, lo tendrían claro y habría que terminarlo de acomodar, pero cada uno sabrá lo que quiere buscar. Siguiente, vamos a las palabras claves. Más o menos definir unas 5 o 10 palabras claves, siempre en 2 idiomas, en inglés y en castellano. ¿Por qué en inglés y en castellano? Porque algunas bases de datos que vamos a usar, hay información en castellano, nosotros hablamos en habla hispana, y tenemos que conocer también lo que hace nuestra región. Pero obviamente en inglés es porque el gran volumen de información está en este idioma. Inclusive mucho de lo que está en chino, que hay tanto interés hoy por hoy, ya empiezan a hacer traducciones al inglés, como las grandes bases de patente. Definir algunos acrónimos, muchas veces los acrónimos nos dan más volumen de información que la misma palabra. Un acrónimo como GPS, IA, IoT, esto de inteligencia artificial o Internet de las Cosas, empiezan a aparecer acrónimos todo el tiempo. Y también definir algunos sinónimos de esas palabras claves que utilizamos. A partir de esta definición, uno hace un listado en Word, en Excel, como lo quiera hacer, empieza a encontrar un montón de posibilidades a la hora de salir a buscar en las herramientas que vamos a utilizar. Pero antes hay que considerar, siguiente, que yo les recomendaría empezar a jugar con lo que conocemos como ecuaciones con conectores lógicos o operadores booleanos. Primero buscar por palabras individuales.
ver qué hay, si yo tuviera que hacer un estudio de inteligencia artificial, bueno, ver qué hay en cuanto a la inteligencia artificial, en castellano y en inglés. Y luego combinar a esta palabra clave con un conector. Con el AND, cuando son sinónimos para unir diferentes sinónimos, como este caso, por ejemplo, ciberseguridad, AND, ciberdefensa, quiero de una información y quiero de la otra información. O el OR, que casi siempre se usa para unir sinónimos, quiero A, O, B, O, C, pero tráeme algo. Todos estos conectores nos ayudan en las diferentes herramientas a focalizar nuestra búsqueda. Yo acá les puse varias formas de buscar, por ejemplo, el uso de comillas ayuda un montón. Busquen en Google o busquen en una gran base de datos, les recomiendo usar las comillas. Las comillas lo que hacen es encerrar el concepto. Por ejemplo, manufactura aditiva es un sinónimo de impresión 3D. Si yo pongo manufactura aditiva sin comillas, lo que puede pasar es que me traiga las palabras separadas y no en el concepto que yo estoy buscando. O por ejemplo, inteligencia artificial, si la pusiera entre comillas, me ayuda a que me traiga ese concepto. Sin comillas puede ser que me traiga todo lo que tenga que ver con el mundo de la inteligencia, por ejemplo, inteligencia emocional, que nada tiene que ver con lo que estoy buscando, o artificial, todo lo que sea artificial, inclusive comida, que nada tiene que ver con lo que yo estoy buscando. En cambio, al ponerle la comilla, uno cierra el foco que está manejando. Después van a aparecer el uso de ciertos paréntesis, u otro tipo de truncadores, que en este caso no es tan importante porque estamos dando nuestros primeros pasos. Yo acá les puse varios ejemplos para que ustedes practiquen ecuaciones que les pueda ayudar a mejorar el foco y conseguir insumos de calidad. También el NOT permite desechar de ese grupo aquello que no querramos buscar. Siguiente. Por ejemplo, 3 ejemplos rápidos. Yo podría buscar tendencias en el tema de Industria 4.0. Lo que puedo hacer es entrar a las bases de patentes, jugar con palabras claves como estas, que son palabras que trabajan dentro de lo que es el mundo de la Industria 4.0, y podría conocer, por ejemplo, las tendencias en los últimos años en cuanto a tecnología, conocer las 3 instituciones de patentes sobre el tema, que están patentando sobre este tema, o las 3 empresas líderes en el mundo que están trabajando esta temática y la están aplicando. Siguiente. O, por ejemplo, podría hacer un estudio de inteligencia artificial en salud, considerar alguna de estas palabras claves y buscar un caso emblemático en Argentina como es el Hospital Italiano, que es uno de los que primero implementa el tema de la inteligencia aplicada a la salud, y podría ver cómo se hizo ese desarrollo. También puedo conocer las tendencias en cuanto a publicaciones científicas sobre el tema, puedo las 3 instituciones que más investigan en el mundo sobre esto, porque por ahí me interesa hacer una alianza estratégica o buscar un partner, etcétera, etcétera. Y otro proyecto siguiente sería, por ejemplo, si hiciera un informe en vehículos eléctricos, pero mirado hacia el mercado, también considerando a partir de palabras claves, saldría a buscar información de mercado o información de proyectos y ver cómo, por ejemplo, la empresa Toyota es una empresa líder en el desarrollo de esta nueva mirada hacia los vehículos. Es decir, hay infinitas posibilidades a la hora de buscar información. Siguiente. Ahora, lo más importante es tener en cuenta, siguiente, ¿dónde vamos a buscar información? Acá el Google va a quedar un poco corrido en el sentido que vamos a usar otro tipo de información. La información que está en lo que abajo del iceberg, que hay que aprender a buscar Internet, porque también Internet nos provee de mucha información que a veces no sabemos cómo acceder. Es por ello que yo acá les voy a mostrar algunas herramientas, siguiente, obviamente rápidamente, no vamos a verlas con detalle. Herramientas. La vigilancia tiene 3 características. Herramientas gratuitas, herramientas de bajo costo, que hoy un bajo costo estamos hablando de unos $5.000, y una plataforma integral de costos que son arriba de los $50.000. Por eso, en Argentina inclusive, a partir del programa nacional, hemos creado toda una metodología basada en herramientas gratuitas, que no por ser gratuitas tiene menor valor. Tengan en cuenta que una patente, una base de patente es gratuita y la gente termina muchas veces comprando a una consultora privada un estudio de patentes porque no sabe cómo manejarla.
las herramientas, como les digo, que utiliza Vigilancia, hay dos fases. La primera, que son herramientas de acceso libre, de calidad, online, que son algunas de las que vamos a ver hoy: metabuscadores, multibuscadores, rastreadores de noticias, website, bases de datos estructuradas, algunas de las tantas que ustedes utilizan ya, obviamente. Yo acá les pongo la guía para que ustedes puedan acceder en forma online, una guía que armamos en el 2015 para ver cómo se usa paso por paso muchas de estas herramientas, pero tengan en cuenta que una vez que uno va profundizando este trabajo y que tiene una curva de aprendizaje mucho mayor, entra una segunda fase en donde ya se utilizan otro tipo de herramientas y empieza a aparecer estos conceptos que hoy se escucha tanto, como el data mining, test mining, ciencia de los datos, inteligencia artificial, big data, etc. Es decir, empiezan a profundizarse el tratamiento y análisis de la información. Yo les voy a mostrar simplemente algunas, siguiente, para que ustedes empiecen a jugar. Por ejemplo, dos metabuscadores que les pueden ayudar, como ser el Carrot y Biznar. Son dos herramientas fáciles de usar, online. Vamos a donde está Carrot. Ustedes ponen Carrot 2 y pueden ingresar directamente al uso de esta herramienta. Siguiente. ¿Qué hace esta herramienta? Es directamente sale, busca en mi internet y me trae información. Yo acá puedo buscar por una palabra clave en castellano o en inglés, o puedo combinar dos términos con un conector, como AND, como OR, puedo usar comillas. Realmente lo que me ayuda a esta herramienta es hacer un primer paneo de en cuanto a información. Puede buscar información en publicaciones científicas, en medios, puede buscar normativas. Acá sí lo que les va a costar un poco más buscar tecnología. Siempre que usamos las herramientas de vigilancia digo lo mismo, no puedes usar una sola herramienta, sino que vas a tener que armarte tu cajita de herramientas para empezar a utilizar. Lo que hace esta herramienta básicamente es me trae un montón de información, en el margen izquierdo me las engloba en carpeta, y si las carpetas no me alcanzan, me las grafica. Siguiente. Entonces, a simple vista, yo puedo ver, haciendo una búsqueda a través de palabras claves, puedo conocer otras palabras claves, o puedo hacer clic en cualquiera de estos casilleros y focalizar mi búsqueda en algo específico de lo que estoy buscando. Carrot es parecida a Biznar. La diferencia es que Biznar sí le agrega, la siguiente, le agrega noticias, le agrega tecnología, le agrega publicaciones, etc. Es muy parecida en el sentido de lo que hace es, me engloba diferentes documentos de información, pero lo más interesante es que hace un gráfico, siguiente, de doble escala. Puedo buscar en una primera instancia y profundizar aún más la búsqueda, como verán, en el clic que puedo hacer en cualquiera de estos casilleros. ¿Para qué sirve esta herramienta? Es para entrar en contacto con la realidad. Saber de lo que estoy buscando, qué empieza a aparecer. Pero no me voy a quedar con estas dos. Voy a tener que seguir profundizando. Otra herramienta que les puede servir es una herramienta siguiente, que es del Observatorio de Alicante, en donde uno lo que puede hacer acá es completa este formulario, que es como un checklist, en donde pide qué quiere saber, o de qué país, o de qué sector, y lo que hace la herramienta es, sale, busca, y se los manda a su correo electrónico información de lo que ustedes le pidieron. Todo esto es gratuito, y lo hace en forma semanal o en forma diaria. También es otra herramienta que puede servirles de apoyo. Siguiente. Después está otro tipo de herramienta que es como un agente inteligente que ayuda a buscar noticias de medios. Esta herramienta es online, yo puedo buscar por país o por disciplina, las disciplinas son los colores de abajo de todo, en donde podría ver, por ejemplo, de qué se está hablando en el mundo sobre mercados. Entonces puedo hacer un clic y ver exactamente lo que en este momento en Italia se está hablando en mercado. Si yo tuviera que hacerlo rastreando medios, va a ser un trabajo muy complejo. Entonces acá simplemente está hablando de información a nivel mundial. En el caso de Argentina no sería tan difícil porque sé cuáles son los medios oficiales o no oficiales que podría utilizar, pero si tuviera que buscar otro país es más complejo.
Entonces acá se actualiza cada microsegundos y básicamente lo que tengo que hacer es clic sobre cualquiera de estos casilleros y no tengo que salir a Google, sino simplemente con hacer clic en el casillero me trae la novedad, la noticia automáticamente online, donde yo puedo leerla, puedo ver qué dice. También hay solapas de salud, hay solapas de otros temas que pueden ser de interés. Todavía acá, como verán, no estamos profundizando en lo que ustedes seguramente están acostumbrados si usan una base de publicaciones científicas. Por esto, estas son las primeras herramientas, que para los emprendedores son herramientas de mucha utilidad. Por eso se las recomiendo. Yo acá simplemente la estoy dando un paneo. Si a alguno le interesa, puede ir a la guía y ver paso por paso cómo se utiliza. Otras herramientas de mucha calidad son las de proyectos. Buscar proyectos a nivel mundial es de mucho valor agregado, pero no solo para saber si los proyectos, si los proyectos están siendo financiados, sino por qué se financia una línea y no otra, por qué un país determina que hay un grupo de investigación o un consorcio que debe ser financiado un proyecto. Tienen dos bases, la base de Cordis, que son proyectos de la Unión Europea. A nivel, realmente esta base es fantástica, uno puede buscar por sector, por línea de investigación, por palabras claves, y puede obtener no solo información del proyecto, sino todos los anexos, inclusive económicos de ese proyecto, cuando el proyecto ha sido financiado en su totalidad. Y luego está la base del BID, donde ahí ya buscaré en castellano, la anterior tengo que buscar en inglés, porque la gran base de datos maneja ese idioma, pero puedo buscar en la del BID, donde van a ser todos proyectos financiados por el BID para América Latina. Nuestros países inclusive empiezan a aparecer en diferentes proyectos. Sí hago una aclaración, porque seguramente alguno me pregunte, los proyectos del FONTAR o de la agencia no están en esta base porque tienen ciertas restricciones que la agencia le ha puesto. Entonces, por ahí, si alguno tiene un proyecto de la agencia, va a ver que no lo encuentra a simple vista. Pero pueden encontrar otro tipo de proyectos sin problema. Siguiente. Y les agrego dos de las tantas herramientas que vamos a ver si en algún momento tienen la posibilidad de hacer un curso de inteligencia de mercados o marketing inteligente. Por ejemplo, la de la Organización Mundial del Comercio, una herramienta muy interesante, en donde tiene un módulo de vigilancia del comercio, donde pueden adquirir información de exportación, importación, mercados, tendencias, etcétera, en un montón de sectores y áreas estratégicas. TradeMap, la siguiente, que también es una herramienta muy interesante, donde también da gráficos en cuanto a exportación, importación, oportunidades, tendencias, mercados, etcétera. Todas herramientas para vigilar el mercado siempre es importante, porque tengan en cuenta que muchas de las herramientas que utiliza el mercado son pagas. Estas herramientas que les estoy proponiendo son gratuitas y no por ser gratuitas tienen menor calidad. Y inclusive en la página siguiente les puse 3 lugares donde ustedes podrían acceder a información de mercado que a nivel mundial les podría servir para orientarlos, inclusive en cuanto a tendencias, en cuanto a una mirada más, un barrido de lo que es el mercado en la actualidad. Rápidamente, para no cansarlos más, tengan en cuenta, siguiente, que todas estas herramientas son de apoyo, pero después hay que entrar a las dos grandes bases de datos, a los dos mundos de bases de datos. La base de datos donde vamos a buscar información científica y académica, y las bases de datos donde vamos a buscar información tecnológica. Cuando es un emprendedor, también tiene que usar estas herramientas, ¿sí? No es que la parte académica la va a dejar de lado, todo lo contrario. Sepan que en una base de datos de publicaciones científicas tiene ciertos indicadores de análisis. Una base me puede dar, siguiente, me puede dar tendencias en publicaciones a nivel mundial en un determinado tema, me puede dar principales investigadores del mundo, principales países de investigación, líneas de investigación incipientes en el mundo, es decir, tiene una variedad de indicadores que a la hora de buscar publicaciones científicas puedo encontrar. Vamos directamente a la solapa de las bases de datos, donde ahí van a encontrar que bases de datos hay un montón. Yo acá seleccioné algunas,
Pero sepan una cosa que es importante aclarar y que a veces trae confusión. Todos los países, les diría, que tienen una posibilidad de poder ingresar a aquellas bases de publicaciones que son pagas. Por ejemplo, Scopus, para mi gusto, es una de las herramientas de mayor potencial de acuerdo a su cobertura, pero si yo quisiera entrar desde mi casa, no puedo. Entonces, en el caso de Argentina, el Ministerio de Ciencia provee a través de la biblioteca electrónica la posibilidad que las universidades públicas y privadas puedan acceder también a las bases de datos pagas. Si alguien se quiere informar, la universidad, la UNER obviamente tiene la biblioteca y ahí ustedes van a poder ponerse en contacto con ellos y ver la posibilidad de cómo hacer para acceder a esas bases pagas. Pero no porque sean pagas no voy a poder hacer vigilancia. Entonces yo lo que hice acá es, les puse algunas bases que son de acceso abierto, las que tienen asterisco rojo. En este caso son 3 bases en castellano, que podrían ustedes buscar información. Sí, obviamente las de la parte inferior de esta flyer van a encontrar una de las más relevantes que son pagas, pero que pueden acceder a través de la biblioteca. Siguiente. Y aquellas que yo reconozco que son buenas para iniciar el trabajo en publicaciones científicas. Si alguien está haciendo un trabajo en el tema de salud, PubMed es una herramienta muy potente que me provee de mucha información. Science es una herramienta que empieza a cambiar un poco porque sus creadores la quieren mutar para los clientes que Google tiene, entonces es un poco más sencilla. En este caso, Science no la usaría sola. Usaría Science cuando estoy en mi casa y cuando puedo entrar a la biblioteca de la facultad usaría Scopus para validar todo eso. Hay investigadores, por ejemplo, emprendedores que usan Google Scholar. Particularmente, en mi opinión, es una de las mejores herramientas que Google tiene, donde puedo acceder a documentos de publicaciones científicas, paper, tesis, etc. Y Science, que es una herramienta de apoyo que se las recomiendo para buscar sobre todo paper y tesis de grado y de posgrado. Yo siempre digo que es importante tener en cuenta que una tesis no sea solo para aprobar una carrera o un posgrado, sino que podamos después con esa tesis poder hacer algo, hacer una investigación para publicar, hacer un plan de negocio, hacer una startup, un emprendimiento. Yo en eso me toca inclusive 2 materias que tengo que ayudar a alumnos en eso, y yo siempre les digo lo mismo. Primero, antes de elegir el tema, salgan a ver qué hay, porque muchas veces pasa que hay muchas tesis clonadas. Bueno, entonces esta herramienta me provee de eso, bueno, ver qué hay, y después cada alumno que vea cuál va a ser su valor agregado de lo que ya hay. ¿Qué le vas a agregar vos al tema que ya está explorado, que ya hay muchas tesis? Y les puedo asegurar que es un cambio importante para que al alumno se incentive y también para que ellos busquen y den su valor agregado como alumnos. Siguiente. Vamos directamente, acá les puse en el PowerPoint, van a encontrar todas las herramientas. Vamos a ir directamente, si te parece, Alejandra, a la solapa de patentes. Van a ver cómo acceder a cada una de estas. Yo acá se las puse para que las vayan viendo. Les recomiendo jugar, entrar, son libres, son gratuitas, la verdad que le dan mucho valor agregado, tienen gráficos, etc. Y en el caso de patentes tiene otra idea, es decir, las bases de patentes no son tantas como las bases de publicaciones científicas. Cada país tiene su propia base, pero no es una base, muchas veces, como en el caso de Argentina, una base tan interesante. Entonces, lo que yo les propongo es usar unas herramientas que me permiten buscar a nivel mundial documentos de patente. Siguiente. Por ejemplo, hay 2 herramientas que les recomiendo empezar a usar cuando tengan que buscar tecnologías. Tecnologías emergentes, tecnologías de punta, etc. Una es Spacenet, que es de la Oficina Europea de Patentes, y PatentScope, que es de la Oficina Mundial de Patentes. Uno ahí puede buscar de cualquier país del mundo diferentes documentos. ¿Por qué documentos de patente y no patentes en sí? Porque hay que considerar, que acá no vamos a dar un curso de propiedad intelectual, pero que uno se puede encontrar con patentes que han sido presentadas en la oficina de patentes y están en proceso de evaluación,
y otras que son las patentes en sí, que han sido concedidas a una persona, a un investigador o a una empresa. Vamos a encontrar esa variante. Y después hay, por ejemplo, Google Patent, es una herramienta que algunos utilizan, y una herramienta que sí les diría que es muy buena para usar y que tiene muy buenos gráficos y gratuita, todas estas son gratuitas, es Patent Inspiration, que es una herramienta de apoyo. También las bases de patentes tienen indicadores. Puedo buscar tendencias de patentes a nivel mundial, principales países líderes, por ejemplo, para los emprendedores, ver si el tema que ellos están emprendiendo podría haber cierta tecnología, qué empresa está desarrollando estos temas a nivel mundial, si hay alguna tecnología o alguna patente que se pueda readaptar en el país, etcétera, etcétera. Es decir, esta base de datos sin duda tiene un montón de información que ustedes puedan acceder. Puedo buscar por palabras claves, puedo buscar por campos, etcétera. Siguiente. A continuación, no vamos a ver todo, pero sí sepan que yo les puse un poco algunos sitios para que ustedes puedan navegar, jugar un poco y entrar en este contexto. Vamos a la última filmina. Básicamente mi interés con esto era contarles un poco, nivelar los conceptos de vigilancia e inteligencia para aquellos que no lo conocían y para aquellos que lo conocían un poco recordar algunos puntos importantes. Obviamente con esto no alcanza para hacer vigilancia e inteligencia. Bueno, desde la Secretaría vamos a estar el año que viene generando también más capacitaciones para poder profundizar sobre estos temas, para que todas las facultades se sientan parte inclusive de estas actividades y que aquellos que sepan por ahí más publicaciones científicas, conocer más el mundo de la tecnología o el mundo del mercado y profundizar en otras herramientas, con prácticas también en las herramientas. La idea con Pedro en este curso, bueno, que ahora Pedro va a hablar obviamente, es un poco eso, es implementar estas disciplinas que nosotros amamos, pero que también queremos que, sobre todo en la universidad, empiece a hacer foco en ellas para sacarle valor agregado, porque hay mucho por hacer atrás y que inclusive la universidad pueda ser una de las universidades del país que empiece a explotar esto desde lo endógeno y desde lo exógeno, que es lo que se busca. Así que bueno, en particular yo termino acá y sigue Pedro. Bueno, a ver, me parecería interesante que veamos un poco, creo que el perfil de los asistentes es bastante variado. No sé cuántos emprendedores netos hay en la sala. ¿Cuántos hay, Alejandra? ¿Cuántos emprendedores netos? No sé, hay 25 personas. Por eso, pero por los nombres que veo son mucha gente conocida. Yo no conozco mucho, así que... No sé si alguno... Si hay algún no, pero inclusive si hay algún investigador, no, por eso, estaría bueno también. Perfiles que son investigadores, hay gente que gestiona y hay otras áreas. Por eso pregunto si hay algún investigador como para... Perdón, algún emprendedor como para ver el tema de emprendimiento. Pero... Está Laura. Estará, sí, bueno, claro. Pero Laura viene con el producto. Laura Mendy. Sí. Y Laura tiene experiencia en esto. A ver, ¿qué es lo que esperamos hacer con Nancy a partir de ahora, sobre todo para el año que viene? Introducir este tema de vinculación y aprovechando que hay gente que son investigadores y gente de gestión. Una de las cosas que nosotros vemos es que por ahí dentro del sistema no tomamos la conducta, y nuestros alumnos tampoco, y nuestros investigadores, nuestros becarios tampoco, o sea, dentro de nuestro grupo de investigación, de tener una mirada sistemática sobre el estado del arte de cada una de las cosas que hacemos. Y es entendible por la complejidad que tiene. O sea, poder hacerlo es complejo, lleva tiempo, lleva esfuerzo y muchas veces no lo tenemos. Entonces no es que uno no lo hace porque no lo quiere hacer, sino porque muchas veces porque no tiene la capacidad de poder hacerlo técnicamente. Bueno, pero es evidente que es algo que debemos hacer. Entonces,
la idea, si bien es presentar una introducción, Nancy, como ven, puede hablar horas de este tema. La idea es empezar a trabajar con cada una de las facultades y a nivel de rectorado y con los investigadores en un poco de trabajo de vigilancia sobre las temáticas en las cuales están. Y eso también se puede trabajar en el aula y se puede trabajar con los emprendedores. Es decir, que los emprendedores en la identificación de las oportunidades de negocio o en las oportunidades, en la identificación de las necesidades, también surja cuál es el estado del arte en cuanto a cuáles son las estrategias de solución que tienen esas necesidades hoy en día. Porque uno a partir de eso es donde puede identificar oportunidades de negocio. Es decir, cuando un emprendedor busca problemas o necesidades no satisfechas, que son dos estrategias distintas de intervención, pero el emprendedor lo que debería estar buscando es necesidades no satisfechas o problemas que hoy no se resuelven con la eficacia que uno cree que se puede resolver, y sobre eso empieza a buscar. Este problema que yo identifico, ¿existe alguna solución? ¿Hay alguien en el mundo que esté haciendo algo parecido o que esté haciendo algo distinto a lo que yo conozco que se hace en el entorno donde estoy? Porque hay mucha diferencia entre el concepto de innovación y el concepto de novedad. Una cosa es que puede haber algo que se esté aplicando en otro lugar del mundo y que acá no se aplique, o en el entorno que yo estoy queriendo controlar o que estoy queriendo intervenir no se aplique, y eso puede ser innovador, porque yo traigo un conocimiento de otro lado y lo aplico donde yo estoy. Y eso es un concepto de innovación. No necesariamente es un concepto de novedad, porque eso existía en el mundo, pero sí es innovación. Y una estrategia que pueden tener los emprendedores es generar innovación, es la apropiación por el entorno social en el cual yo me muevo de un conocimiento que existía o que no existía y lo creé. Son distintos tipos de innovación, innovaciones radicales, innovaciones incrementales y demás. Pero en la teoría seguimos hablando de innovación. Lo mismo pasa en el sistema científico, y esto es una discusión que da para largo, sobre qué cosas investigo. Investigo sobre, cuando yo me hago preguntas, ¿hay alguien que se ha hecho una pregunta similar a la mía? ¿O hay alguien que ha intentado responder la pregunta de la misma forma que yo me lo estoy intentando preguntar y que queriendo responder? Eso me puede despertar nuevas preguntas. Ese es el objetivo. No es el objetivo no hacer investigación. Al contrario, si yo me hago una pregunta de investigación y esa pregunta de investigación ya alguien se la formuló y tiene una respuesta, yo puedo discutir esa respuesta y puedo proponerme otro nuevo desafío que sea distinto al que me imaginé en un principio y que sea superador del estado del arte de lo que me estoy preguntando. Pero si yo no hago esa búsqueda, puedo pasarme muchos años investigando algo que otro ya se lo preguntó y que ya encontró la misma respuesta. Y eso es ineficiente desde el punto de vista del uso del conocimiento y del tiempo que tenemos. Entonces, incorporar este tipo de estrategias de vigilancia, y Nancy pone, todas estas herramientas que dimos hasta ahora tienen que ver con el aspecto de vigilancia, es decir, estudiar qué fue lo que se estaba haciendo. Después, transformar esto en una forma inteligente. Valor agregado. Agregarle valor a este conocimiento que yo adquiero es otra tarea. Primero pregunto qué fue lo que pasó en los últimos 3 o 5 años. Ya hablar de análisis de vigilancia superior a 5 años ya no tiene ningún sentido, porque el mundo es tan distinto 5 años atrás que ya no tiene mucho sentido preguntarse qué pasó hace 30 años. Sí, fue una cuestión histórica, nada, pero los cambios significativos uno toma los últimos 5 años. Y después la otra pregunta es, ¿qué hago los próximos 5 años? A partir de esto, ¿qué es lo que me propongo hacer los próximos 5 años? ¿Cómo mido? ¿Cómo sé si hay algo que no puede estar cambiando mañana que puede afectar mis decisiones? Y eso está bueno empezar a trabajarlo. Nada, el objetivo de las vigilancias depende de quién la use. El objetivo, que no es otra cosa que estar al tanto del estado del arte de lo que uno hace, depende de quién lo hace y cuáles son sus intereses. Si es un emprendedor, tiene un objetivo, si es un investigador, tiene otro objetivo, si es un gestor, tiene otro objetivo, pero las herramientas son muy similares. El objetivo que teníamos con Nancy es empezar a motivarlos para que empiecen a incorporar esas herramientas en el día a día de sus acciones. Insisto, no necesariamente que cada uno tenga que hacer su vigilancia, pero que lo tenga en la cabeza y que alguien en la organización tiene que hacerlo.
Y eso también a veces es difícil encontrar quién, pero hay que hacerlo. Y a veces al principio cuesta mucho, pero después cuando se sistematiza, nada, se naturaliza. No sé si alguno de ustedes utiliza RSS, es una estrategia. Nosotros usamos, en la oficina usamos RSS. Bueno, RSS... Que ayuda un montón a... El problema de los RSS que tenemos todos es cuando le agregamos tantas cosas a los RSS que nos infoxicamos porque tenemos tantos RSS que ya no sabemos cuál es el primero. Sí, tal cual. Bueno, ese es parte... El RSS, para aquellos que no lo utilizan, es lo que hace es te pone alerta de los cambios que las páginas van teniendo. En vez de uno, por ejemplo, si tuviera que estar, que esto lo hemos visto con Ana Lafitte muchas veces, cuando uno busca esto de líneas de financiamiento para los proyectos. Bueno, ¿cómo hago para estar buscando eso? Porque no puedo estar todos los días entrando a la agencia y viéndolo. Entonces, al ponerle un RSS a una página determinada, uno puede estar con una alerta sabiendo, hubo un cambio, hay una nueva convocatoria, hay una nueva posibilidad, en vez de estar entrando y entrando constantemente a 500.000 páginas, que sería imposible. Bueno, lo hemos hablado con Ana en el sentido de que los proyectos muchas veces tenemos que ver nuevas líneas de financiamiento y nuevas oportunidades. Un poco el objetivo, y esto lo hablamos, es una de las frases que le robo a Nancy muchas veces, es que el objetivo del proceso de vigilancia debería ser entregarle la información adecuada a la persona adecuada en el momento adecuado. Decirlo es facilísimo, ¿sí? Ahora, hacerlo es un flor de trabajo, ¿sí? Porque yo tengo que elegir cuál es la mejor información, a quién le debo entregar esa información y en qué momento. Si yo le aviso a un investigador de una convocatoria de línea de financiamiento que no es del área de su conocimiento, no le estoy entregando la información a la persona adecuada. Si se le entrego cuando faltan 3 días para que cierre la convocatoria, no se lo estoy dando en el momento adecuado, ¿sí? Si le digo, existe una línea de financiamiento y no le digo dónde tiene que ir a buscarla, dónde tiene que buscarla, no es la información adecuada. Entonces, sí. Hay muchas cosas que uno debería... Un punto, a partir de la pregunta que están haciendo en el chat, un punto que nosotros se trata con la vigilancia y la inteligencia es que nosotros se la estamos contando del hacer. A ver, uno no es teórico. A mí me tocó directamente hacer proyectos realmente, y muchos de ustedes saben que me dediqué 15 años a esto, y sigo dedicándome a esto, en el sentido de que nosotros se lo explicamos desde la práctica. Y eso creo que es un antes y un después. Si fuera todo teoría, les podría decir, bueno, esto es fácil, hagámoslo. No, tiene sus cosas, como bien dijo Pedro, no es sencillo, pero no es imposible. Y lo que nosotros queremos intentar con eso desde la Secretaría de Ciencia y todos los que integramos inclusive la Secretaría, que para mí es un orgullo y siempre lo digo, y Gabriel sabe que esto no le gusta, pero para mí me costó mucho llegar que la UNER me contratara. Y siempre seguí el camino de Ana constantemente en 25 años, ella sabe que yo fui para mí la tuve de mentora y acompañé a Pedro en un montón de proyectos y también pude conocer a Gabriel. Bueno, para mí es un orgullo ser parte de la UNER y poder traer esto a la UNER con la idea de que esto se puede implementar, esto es viable. El tema es que va a ser un trabajo, obviamente, hay que sistematizarlo, va a llevar un proceso. Cada facultad seguramente tenga un modelo diferente que tengamos que tratar, pero nadie viene con la idea de, bueno, todo lo que se hacía antes se tira. No, al contrario, es fortalecer todo lo que la universidad hace. La universidad no por nada es la universidad que es, que aunque muchas veces yo escucho de adentro que dicen, bueno, pero hay universidades mejores. Sí, también hay peores. Yo las conozco todas. Y siempre la UNER se identificó en algunos aspectos que por ahí internamente no se ven. Como ahora me toca ser parte, lo que más queremos con la vigilancia es seguir fortaleciendo esto. Y que aquellos investigadores que ya vienen trabajando con las publicaciones científicas, nadie le va a venir a enseñar nada. Pero sí nos vamos a ayudar a darle un enfoque hacia la tecnología, a darle un enfoque hacia el mercado. Entonces, un poco esta idea de trabajar en conjunto, creo que entre las diferentes facultades, con las áreas de vinculación, la parte académica, va a ayudar también a que veamos cada uno dónde estas herramientas podrían colaborar. Y trabajar más en conjunto, que es lo que se busca, ¿no? Obviamente. Bueno, esa siempre fue mi idea. Respecto a lo que plantea Matías,
Quería totalmente. pedirles Sí, Ana. pero un segundito, bueno, muchas gracias también. Para nosotros, Nancy, es un honor también que vos te hayas podido integrar a todo este equipo, que como, por supuesto, ¿no es cierto?, liderado porque Gabriel además es una persona que es sumamente proactiva y está liderando las nuevas tecnologías constantemente y el uso de las herramientas que nos permitan poder utilizarlas en el desarrollo de las actividades que inclusive estamos haciendo todos los días. Me parece que el tema de vigilancia tecnológica no es solo importante, y ustedes lo dijeron, para los emprendedores, que es su herramienta básica, obviamente, sino también para aquellos que hacemos investigación. No podemos ya pensar que la investigación vamos a empezar por las preguntas que nosotros queremos hacerlas, pero no vamos a constatar si al menos hay otros que se han hecho esas preguntas y han encontrado inclusive soluciones previas que nos van a permitir, ¿no es cierto?, ir avanzando en el conocimiento. Eso es básico y hoy por hoy, como vos dijiste también, Nancy, el otro día tuvimos la reunión del INTI, el curso y demás, ese intercambio tan interesante, y todas las normas, ya sea cualquiera, porque desde 9001 si la aplicamos a los circuitos de investigación es lo mismo, a los laboratorios, o si es la de innovación, o si es la de... Todas ellas están tomando como herramienta básica también el uso de la vigilancia tecnológica. Ya no podemos pensar en la investigación sin un uso de una herramienta de este tipo. Así que me parece que, bueno, esto es clave y vamos a tratar de promover en el día a día cada vez más, ¿no es cierto? Y se va conformando un equipo interesante que entre todos vamos a poder aprovechar, inclusive ahora con el plan de mejora, ¿no? Que el año que viene Pedro ahí a la cabeza y el secretario van a promover y desarrollar. Bueno, un gusto, ahí excelente la charla, muchas gracias también. Gracias, Ana. Ahí había un par de chats, pero yo no los puedo leer, Pedro. No, son agradecimientos. No, Lo de bueno, Matías es claro, Matías, que lo veo por ahí. Es la lógica, de hecho hay herramientas informáticas que te ayudan a hacer esto, que son plataformas de vigilancia, tienen un costo, como decía Nancy, significativo. Bueno, hay métodos un poco más baratos que requieren más esfuerzo humano, que es identificar esas herramientas, hacer búsqueda. Es un poco lo que hacemos todos, creo, es decir, todos consultamos determinadas páginas, solemos buscar las cosas con las mismas palabras claves, le hacemos caso a determinados lugares y a otros no. Ese método de selección natural, si querés, que hacemos todos cuando buscamos información, es la misma estrategia que se aplica para hacer vigilancia. Lo que pasa que cuando vos lo querés hacer de una forma sistematizada y más amplia, no te da el tiempo humano para poder hacerlo, y existen los crawlers que se dedican a hacer esto. Sí, hay crawlers informáticos que se dedican a hacer esto y andan haciendo búsquedas y minería y análisis de texto y demás para entregarte esa información. Pero bueno, eso es otro nivel. Lo único que esas herramientas, a mí me ha tocado trabajar con alguna de ellas y yo siempre digo lo mismo, son cajas negras que hay que llenar. No son herramientas que automáticamente te buscan lo que vos querés. Hay que llenarlas, hay que armarlas, y si uno no sabe buscar una publicación, una patente o algo de mercado en estas herramientas que nosotros les queremos mostrar, es muy difícil llegar a esas herramientas donde tenés que tener una curva de aprendizaje. Piensen que para manejar una plataforma integral hoy tenés que tener aproximadamente 3 años de práctica. A nosotros nos ha costado mucho porque son herramientas como muy complejas. Por lo cual, pensar en que solo se hace vigilancia con esas herramientas ya está demostrado que es un error, pero hay que comenzar por las más sencillas, que no son tan fáciles. A veces buscar una patente no es de un día para el otro, pero por lo menos usar esas herramientas que están a mano, que son posibles, que tienen valor agregado, para después ver si es necesario o no llegar a una herramienta de la envergadura de una plataforma integral que lleva costos de $50.000 para arriba. Hablar hoy de dólares en un país como el nuestro es complejo.
Entonces pensar en que hacer vigilancia solo con estas herramientas no alcanza. Hola, Bien. buenas tardes. ¿Cómo le va? Me parece que sí, buenas tardes. ¿Puedo decir algo para cerrar la idea Sí, que Matías, estaba dale, planteando o hay tiempo? Por supuesto. Sí, por favor. Sí, a mí Por supuesto. lo que me interesaba era, no tanto en términos, sí, es importante en términos de herramientas informáticas, pero digo, más integrada con el trabajo humano, porque esto de jerarquizar la información que estaba planteando y organizar la información tiene más que ver no tanto con las herramientas, sino con el trabajo humano, y por eso también la dificultad de sistematizarlo, supongo. Y por ahí la experiencia, como vos decías antes, es una forma de producir cierto conocimiento a partir de eso, que pueda servir para algún emprendedor o alguien que quiera encarar algún proyecto, tener algunas herramientas, aproximaciones sistemáticas, vamos a decirlo así, para poder abordar una búsqueda o un trabajo de vigilancia. No sé si queda más claro cuál era, porque por ahí en el chat Sí, se totalmente lo de corta por la acuerdo. escritura. Gracias. No, pero estamos totalmente de acuerdo, Matías. De hecho, bueno, un poco lo que planteaba recién Nancy, digo, acá detrás de un buen uso de las herramientas hay inteligencia humana, si querés. Es decir, esto sería imposible hasta ahora sin un desarrollo previo, un conocimiento por parte de los actores que busquen. Insisto, esta etapa es una etapa de búsqueda de información. Después viene una etapa de construcción de conocimiento a partir de la búsqueda de información. Por ahí, nada, uno de estos de dato, información, conocimiento, como distintas etapas. Esta estrategia es de búsqueda y sistematización de datos o de información que hoy existe para que uno después pueda analizarla. Lo que nos está pasando, creo que a todos, es que por ahí es demasiada la cantidad de información y uno no termina sabiendo si lo que está leyendo es lo que tiene que leer. Uno tiene tiempo para leer, no sé, 2, 3 papers. Elegir los 3 papers a leer es el problema, no el problema leer 3 papers. El problema es que si yo tengo 300 papers y tengo que elegir 3, tengo que saber cómo hago para elegir 3. Lo mismo pasa con publicaciones o cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, da para... Sí, siempre lo que ayuda cuando uno hace estas búsquedas, yo lo que siempre planteo es, a mí me toca, por ejemplo, trabajar con 35 sectores. Yo no soy experta en los 35 sectores, no soy experta en petróleo y gas, por ejemplo, que es un sector que es el que más me costó de todo. Pero ¿qué pasa? Trabajamos con los expertos. Entonces, si uno es experto en lo que hace, en las disciplinas, por ejemplo, que yo sí me desarrollo, aplicar vigilancia me ayuda mucho más, porque el definir palabras clave, el definir por dónde va a ser el foco es más fácil. Si yo soy bioingeniero, entonces me va a ser más fácil cuando aplique vigilancia en el tema que a mí me interesa. Que eso es el valor agregado que la universidad tiene, porque si vamos a tratar de colaborar con aquellos que ya saben la temática, el buscar las palabras claves, el definir por dónde va a ir, el definir la elección de qué voy a poner y qué no voy a poner en los productos, ayuda un montón. Que otra sería diferente si yo tuviera que hacer vigilancia en un sector que no conozco o que no es mi mirada, que ahí tenés que hacer un doble trabajo. Trabajar con los expertos, que no es un tema sencillo, entenderlos, comprenderlos, hacer un trabajo más psicológico y después poder aplicar vigilancia e inteligencia para ayudarlos en el desarrollo de un producto. Bien, Ale, creo que llegamos por la hora. Gracias. Ahí en el chat les dejamos, yo les fui pasando, Nancy, para que vos veas los links a distintas... Sí, igual la presentación queda para que se las manden, sin problema. Sí, pero... Bien, quedó grabado, así que lo vamos a subir. Bueno, Nancy, Pedro, muchas gracias. Esto, digamos, yo al principio no lo dije, pero lo organizamos con el Club de Emprendedores y el del Centro de Innovación, Emprendimiento y Vinculación de la Facultad de Ingeniería. Y la idea, que es lo que estuvimos hablando tanto con Nancy como con Pedro, bueno, y Gabriel, es el año que viene hacer alguna actividad un poco más amplia, sobre todo para los emprendedores, tanto como una actividad del Club de Emprendedores y del CIEB. Así que, bueno, el año que viene vamos a tener algunas novedades en ese sentido. No sé, ahí lo veo a Gabriel, que prendió la cámara, si quiere decir algo. No, bueno, felicitarlo por la actividad
a Alejandra y al equipo también de Económicas que lo coordinó. Y sí, que esto que dice Alejandra además va a estar en el marco del plan de mejoras de la Secretaría de Ciencia y Técnica, donde hay una dimensión que tiene que ver con, bueno, con varios aspectos, como mencionaba Nancy al principio, incluso en el tema de normas y demás, de innovación, en la cual también vamos a articular con las de vigilancia tecnológica. Así que, bueno, muchas gracias Nancy, Pedro, y a todos los que participaron. A ver qué encontramos con esta vigilancia. Muy buena la charla. Muy buena. Muchas gracias a todos. Bueno, feliz día para los emprendedores y nos vemos en la próxima. Antes de cerrar el chat, Pedro, copiame todos los links que pusiste porque a mí se me desconectó y se me reseteó. Igual va a quedar en la grabación, pero por favor. La recopilación del link quedó buena. Sí, está dentro, igual está dentro de la presentación también. Sí, ok. Vale. Chao, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale, y a Ingeniería por la charla, muy buena, ¿eh?